Hola queridos amigos, bienvenidos nuevamente a este espacio de lectura, donde estamos estudiando el libro El Camino a Cristo. El día de hoy vamos a estar estudiando el penúltimo capítulo que titula ¿Qué debe hacerse con la duda? Es el capítulo número 12. Y creo que cada uno de nosotros como cristianos puede tener el peligro, puede llegar a correr ese riesgo de dudar en algún momento, ya sea de si la Biblia realmente es la palabra de Dios, o si realmente Dios existe, o qué tan real es Dios y cómo es su carácter. Y puede que muchos de nosotros tengamos esta duda en algún momento de nuestras vidas. Y para esto, este capítulo nos responde muchas de esas dudas y muchas de esas preguntas y nos hace entender cómo debemos estudiar la Biblia para no caer en ese peligro. Y para este capítulo me acompaña mi tío, Pedro Cuellar Suárez. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, acompañándonos hoy. Muy amable, muchas gracias también. Es un honor para mí. Qué bueno, tío. Yo quería aprovechar su experiencia y también un poco que usted nos cuente eh, cómo usted ha vivido este tema justamente, para poder introducir un poco a este capítulo. Y primero me gustaría hablar un poco de usted para que las personas que están aquí viéndonos puedan conocerlo, porque es la primera vez que lo tenemos aquí y esperemos que no sea la última. Y así las personas puedan conocerlo, saber un poco de su historia para que también puedan entender quizás por qué lo elegí para este capítulo. Gracias Así otra que vez y saludos a todos, a las personas que nos están mirando por este programa que ya es conocido. muy bien. Hoy me gustaría preguntarle primero, em, si nos puede hablar un poco de su familia. ¿Qué cosas primeramente usted recuerda de su infancia y cómo estaba conformada su familia? Muy bien, mi familia estaba conformada por 7 miembros, dos que fallecieron a mi temprana edad. Éramos 5 hermanos, juntamente con mi papá y mi hermano mayor. Sucedió cerca entre el 87 y el 90, que Dios permitió que se llamase el descanso, ¿no? Pero algo que recuerdo de mi infancia, mi niñez especialmente, son los gratos momentos que viví en familia. Disfruté muchísimo de las enseñanzas de mi papá. En todo momento él trataba de explicarme las cosas de manera que yo pudiera entenderlas, porque tenía hasta 6 7 años. Y gracias a Dios, todo eso hoy en día tiene sentido porque, como dice la palabra, en un momento instruye al niño en su camino y aun cuando fuere grande no se apartaría de él. Y hay cosas que, enseñanzas, experiencias, que aún a la edad que ya hoy estoy viviendo, para mí me transporta en algún momento un recuerdo o alguna lectura que compartíamos juntos. Qué bueno, algo que por lo menos mi mamá me menciona, porque usted es el hermano de mi mamá, es de que a él le gustaba mucho leer los libros de Elena y explicarles y decirles, vos tenés que leer y motivarla como a la lectura en ese tiempo. Mi abuelo, ¿no? Él se convirtió cuando ya era mayor, ya había formado su familia al adultismo, Correcto, ¿verdad? así es. ¿Y cómo fue que se lo transmitió a ustedes? Bueno, nosotros teníamos una formación cristiana. Yo, desde que tengo uso de razón, conozco la iglesia, conozco eh, todo lo que involucra la enseñanza de la Biblia, de las doctrinas en la iglesia adventista del séptimo día. Y, y esto se plasmó en primer lugar en el culto, los cánticos, la lectura. Habían libros que él conseguía de alguna manera u otra porque la escasez en el tiempo, en lo que estamos hablando entre la década de los 80 90, la circulación de la información no era como la que ahora tenemos, ¿no? Al clic ya estamos al alcance prácticamente de todo. Pero él se daba modo de conseguir libros ilustrativos con figuras, fotografías, y esto provocaba en nosotros el deseo de conocer más.
el Evangelio, que es Jesucristo en sí. Sí, qué bonito. Entonces, en su formación infantil, digamos, usted tuvo una formación adventista cristiana, ¿no? Y bueno, también usted nació en el Beni, ¿no? Y que quizás allá, como mencionaba, obviamente en general era difícil encontrar libros y sobre todo libros cristianos y libros que tengan un buen enfoque, como decía, con dibujos, con cosas que llaman la atención. Y también en el Beni quizás un poquito más difícil, ¿no? Porque tal vez llegaban donde estaba, digamos, el lugar central de la iglesia adventista en Cochabamba o a lugares así, pero quizás no a todas partes de Bolivia, ¿no? Entonces, realmente era un privilegio cuando se llegaban a Correcto, tenerlos, correcto. ¿no? Sí, sí, por la infraestructura caminera, por la comunicación, y esto provocaba que la mayoría, ¿no?, de los colportores hicieran sus prácticas y llevaban materiales hasta las casas. No todos podían o tenían el interés de adquirirlo. Y yo recuerdo bien que en la biblioteca familiar que nosotros teníamos, un 99% era libros de Elena White y otros textos también relacionados, ¿no?, a la fe cristiana. Qué bonito. Y eso realmente es un privilegio y creo que también nos puede llamar la atención a hoy en día un poco a valorar un poco esas lecturas, ¿no? Amén, es correcto. Yo pienso que el Señor, a través de su poder, en su voluntad, ¿no?, Él ha proveído ciertos instrumentos, especialmente en el área de la tecnología, y estoy bastante seguro que la Internet, Él ha sido con el propósito de evangelizar, de llegar a todas partes del mundo, pero el enemigo también usa esto para sus propósitos, que son muy contrarios. Sí, ¿Ya? Entonces, de la misma manera, creo que el Señor tiene aún y lo tendrá que darnos la oportunidad a todos para que podamos conocer al menos, ya, y no podamos decir nunca tuve la oportunidad para aceptar al Señor Jesucristo como mi Salvador. que todos tengamos la oportunidad de escuchar por lo menos de él, ¿no? Correcto. Ahora le quería preguntar un poco avanzando más en las edades, ¿no? Usted fue creciendo y también iba al colegio adventista. ¿Fue toda su infancia o no? ¿O fue a otros colegios? No, Bueno, toda su formación de colegio, ¿no? sí, a partir de el cuarto básico que se llamaba en ese entonces, ya cuarto de primaria hoy, ingresé al Colegio Adventista Doctor Elmer Backford en Guayaramerín y, y luego ahí estuve hasta los 13 años porque hice un viaje a La Paz también, en el cual ingresé al Colegio Adventista Miraflores. Entonces, puedo decir que tuve el privilegio de formar parte de las aulas, ¿no?, de la iglesia adventista. Sí. Bueno, primero cuando usted estaba en cuarto de primaria, toda la familia se movió del lugar para poder entrar a un colegio adventista, ¿no? Eso es un sacrificio que hicieron como familia porque era el deseo de mi abuelo y de mi abuelita también para que ustedes puedan estudiar con valores, ¿no? Y le quería preguntar, después de eso, ¿en qué momento, digamos, hay ese enfriamiento de su relación con Dios o de su relación con la iglesia? ¿Cuándo es que se sale de la iglesia? Bien, yo cuando cumplí la edad de 15 años tenía cierta tristeza y, y frustración, por no decirlo, por haber perdido a mis seres queridos. Entonces, eh, ingresé a un trabajo en un medio de comunicación allá, eh, en el lugar donde crecí, y las prácticas laborales se realizaban el viernes en la noche, sábado todo el día, fines de semana especialmente. Entonces, hubo un momento en el que yo dejé de asistir a la iglesia, dejé de estudiar y esta etapa de enfriamiento empezó.
prácticamente en esa edad, ¿no? Donde hay bastantes cambios físicos, emocionales, ¿no? Algunos suceden antes, otros después, pero en mi caso sucedió, ¿no? Precisamente cuando ya se vinieron ese tipo de responsabilidades, porque eh, no podría decir que me emancipé económicamente, pero yo vivía solo y sí, fue una etapa hasta que duró incluso parte de la universidad. Wow. Y bueno, que recordar que usted perdió a su papá cuando tenía 8 años o menos, 7 años. 7 años, Y después a mi tía Ingrid, que era la mayor, ¿no? correcto. Y bueno, sí, es realmente doloroso y debe haber sido muy difícil. Y en ese momento usted también, yo creo que todos cuando llegamos a esa edad de adolescencia, es muchas veces los momentos en los que tomamos decisiones, que quizás nos podemos arrepentir después, pero como decía usted, son muchos cambios los que están sucediendo en nuestra vida y yo creo que en su caso mucho más por todas las dificultades que vivía, ¿no? En ese momento. Y quiero preguntarle, ¿qué fue lo que le llamó a volver a la iglesia? ¿Qué fue lo que, o cómo fue ese proceso de acercamiento nuevamente a Dios o nuevamente a la iglesia? Bien, bueno, yo había vuelto precisamente en la universidad, empecé a hacer visitas periódicas a la iglesia en Sucre, porque estudié ahí en mi carrera profesional en la capital de Bolivia. Am, pero no era, podríamos decirlo de esta manera, no era alguien activo, ya frecuentaba, participaba en algunas actividades, pero activo, no fui. Cuando vine a Santa Cruz, y de igual manera iba, como decimos nosotros comúnmente, a calentar asientos ahí a la iglesia, al templo, ¿no? Vine a Santa Cruz y yo dije, tengo que hacer un giro en mi vida. Hay un momento en el que tenemos que ordenar las cosas y tenemos que buscar al que ordenó todo en un principio para que las cosas tengan que surgir de acuerdo a esa voluntad. Yo trabajaba en la localidad de Montero, como a 50 minutos de Santa Cruz, y en una noche volviendo de trabajo llovió fuerte. Yo por la lluvia conduciendo el vehículo no miré un bache, un pozo, y se rompió uno de las ruedas. En medio de la oscuridad me bajé, eh, me molesté por supuesto y traté de cambiar la rueda Con y alguien se lluvia, con todo. apareció con una luz y era alguien también que se estaba mojando y me ayudó a cambiar la rueda y me dijo, nos vemos, nos vemos el sábado. Yo no presté atención en todo lo que me dijo en ese momento, yo solo pensaba en llegar, porque tenía clases esa noche en un diplomado, en una maestría, así que llegué empapadísimo. Ese sábado, un pastor habló sobre el espíritu de profecía y algo que siempre yo había tenido duda sobre la veracidad a fondo de lo que significaba los escritos de Elena White, porque si bien había estudiado de alguna manera, entendía también que en la época que ella escribió, se fundó la iglesia, se fundaron muchas otras religiones. Entonces que había y no había, como decimos en el tema del escepticismo, ¿no? Y esa mañana de sábado, el predicador que comentó algo que yo desconocía. El por qué yo creo que esta mujer es la profetisa que Dios había elegido para nuestros días. Y Dios, a través de su espíritu, había invitado a dos personas anteriormente a ella que rechazaron. Y eran varones, eran personas capacitadas, eruditos, ¿ya? Y Dios eligió a una niña
prácticamente indefensa, culminando una etapa bien difícil en su vida, y ella aceptó. Y el cambio, la transformación que hubo, la revolución que hubo en el mundo eclesiástico, vamos a decirlo, fue grande porque Dios permitió que su iglesia avanzara. Y esas palabras se me quedaron. Y yo dije, no, he perdido mucho tiempo hasta aquí. Debo nuevamente rearticular mi enfoque y proponerme nuevamente a volver al redil. Pero no calentando asiento. Esta vez escudriñando, esta vez estudiando a solas, buscando al Señor. Y fue de esa manera que día a día, hasta hoy, pese a muchas pruebas, me siento muy feliz de estar aquí. Qué bueno. Y qué interesante el poder saber conocer un poco eso también yo, de que quizás lo desconocía de qué fue lo que le tocó en ese momento para volver a acercarse a Dios, ¿no? Y justamente en ese sentido me gustaría preguntarle si en algún momento usted dudó de que la Biblia sea la palabra de Dios realmente. Y si quizás en algunas ocasiones fue turbado por el escepticismo, que el escepticismo es esa filosofía que dice que no existe una verdad. Y si existe una verdad, el hombre no la puede alcanzar. Entonces, ¿usted ha vivido quizás algún momento con esas dudas de la Biblia es real? O con esas preguntas de, ¿será que hay una verdad que nosotros podemos alcanzar? Más bien la duda porque cada persona experimenta en algún momento una flaqueza, vamos a hablarlo, y es ahí donde el enemigo ingresa, aprovecha, y eso de alguna manera hace que nosotros seamos puestos a prueba y sepamos en realidad, ¿no? Hasta este momento de lo que vinimos eh, trabajando, construyendo. Y en mi caso fue así. Hubo una etapa en la que yo dudé, pero fue precisamente después de que falleció mi hermana. Y a medida que iba creciendo en los años, veía que tanto para un cristiano como para uno que no cree en Dios, la muerte llega igual. Por más que uno ore, cante, suplique a Dios por extender la vida, por mejorar la salud, entonces dudé de que Dios no escucha las oraciones, no las contesta a tiempo, y de hecho hasta hay personas que están fuera de la iglesia y están mucho mejor en todo sentido, y eso me preocupó. Y eso fue con lo que empezó, no podría decir, yo no tuve ninguna enemistad con Dios, pero sí un alejamiento. Sí, tuve entonces esos momentos en los que realmente dudaba de la voluntad de Dios o dudaba de que Dios escuchaba la oración porque usted es el menor de los 5 hermanos Correcto. y obviamente mi tía Ingrid era como que era prácticamente su segunda mamá porque siempre estaba con usted. Y otra de las preguntas antes de preguntarle cómo lo ve actualmente es si alguna vez se frustró porque no podía comprender plenamente algún asunto específico de la Biblia. O sea, quizás, no sé, cómo entró el pecado o alguna de esas cosas específicas que quizás para nosotros son un misterio, no son reveladas. ¿Hubo algún momento en el que se frustró por no poder entender? Sí, correcto. Especialmente fue en dos cosas. Uno, el misterio de los ángeles, y otro fue el misterio de la muerte. Y como yo había vivido pérdida de seres queridos, entonces esa concepción de la Biblia no estaba del todo para mí claro.
Hoy por hoy, por supuesto, el enfoque es bastante distinto y hay mucha esperanza en ello, ¿no? Pero en ese entonces, sí, ese fue el tema que abordó bastante o ensegueció, vamos a decir, mi postura sobre continuar en el camino del Señor. Muy bien, y ahora le quería preguntar, ¿cómo lidia hoy con esos asuntos que en un momento fueron algo difíciles para usted lidiar? No sé, el misterio de los ángeles o también, por ejemplo, lo que usted nos mencionaba de la muerte, ¿cómo lo ve hoy después de... Y cómo ve también eso de que usted realmente cree que Dios no responde las oraciones? ¿Cómo lo ve hoy? ¿Cómo ha lidiado esas cosas que nos mencionó, digamos, que han sido o que fueron en ese momento como doloroso y lo que le alejó de Dios? ¿Cómo es que lo vive hoy en día? Bueno, con el tiempo aprendí de que Dios siempre escucha las oraciones y contesta de tres maneras. Muchas veces son sí, otras veces son no y otras veces son espera, espera y espera. Mm. Entonces, yo no tengo ninguna duda de que el Señor está siempre dispuesto a contestar nuestras oraciones. De hecho, Él pide que nosotros oremos, no porque Él lo necesita, sino porque nosotros somos los que tenemos que acercarnos a Dios y nuestras oraciones se elevarán a su trono de gracia como un dulce incienso. Sí, y algo que aprendimos con este libro y en los capítulos anteriores es de que justamente la oración, o sea, nosotros muchas veces podemos pedir cosas que quizás no son la voluntad de Dios. Y lo que pasa a nuestro alrededor es lo mejor, aunque nosotros no lo veamos de esa manera. Y debemos comenzar a creer y debemos creer y entender de que la oración nos prepara para recibir las bendiciones. No es porque Dios no sepa lo que estamos viviendo, sino que prepara nuestro corazón para que nosotros podamos recibir lo que Él nos quiere dar. Y, Correcto. y quizás Dios no nos responde de la manera que nosotros esperamos, pero sí responde de la manera correcta, ¿no? Y hay pedidos que son necesarias hacerla. Y en primer lugar, de que tenemos que aceptar lo que Dios está por nuestro bien, entregarnos, aun sea lo que no esperemos. Entonces, cuando yo le pido, ya ha venido pruebas bastante fuertes en el que el corazón humano es bien engañoso, las emociones especialmente, y, y momentos así, solamente déjame, Señor, en una oportunidad confiar en ti. Déjame confiar en tus caminos, déjame confiar en tus designios y acomoda mi corazón para que esté preparado a lo que tú me mandes. Entonces creo que la mayor fortaleza del ser humano es empezar a aceptar a la voluntad de Dios que tiene para nuestra vida, la misión que nosotros tenemos encomendada aquí en la tierra, ¿no? Ahora, este, sean con el propósito de que Dios nos puede usar como su instrumento. Eso no es fácil, requiere de mucha madurez espiritual. Y yo me siento como un niño, ¿no? Que necesitamos crecer, necesitamos crecer. Y cuando leemos la Biblia, especialmente, veo personajes que sobrepasan esto, que han crecido con calidad espiritual, con madurez espiritual. Y yo digo, wow, qué semejante a Jesucristo en sí son estas personas. Cuando hablan específicamente lleno del Espíritu Santo, hacía esto, perdonaba a sus amigos, y en un momento en el que lo estaban apedreando, él clamaba por sus enemigos. Entonces, creo que son cosas que nosotros en sí, por experiencia personal o por lo que vemos, tenemos que trabajar bastante, de que el Señor empiece a trabajar en nuestros corazones y podamos aceptar su voluntad como Él desee. Sí. ¿Y cómo es actualmente su relación con Dios? O sea, y como le mencionaba también de quizás esas cosas que a veces cuando estamos leyendo la Biblia hay algunas cosas específicas que no entendamos. ¿Cómo es que usted lo maneja? ¿Cómo lo vive, digamos? Eso.
Bueno, yo creo que esta es una escuela. En esta vida es una escuela. Y nuestro profesor es el mismo creador de las cosas. Si Él ha decidido revelar sus misterios, es porque Él tiene un plan. Ya, si no decide hacerlo, bueno, ¿cómo yo usaría mi inteligencia? ¿Cómo usaría ese descubrimiento? ¿Lo haría en favor a mi prójimo? ¿O sería una piedra de tropiezo para ello? Dios sabe por qué algunas se ha guardado su secreto. Los misterios de la divinidad son grandes que probablemente cuando estemos en el cielo Él nos los va a mostrar, nos los va a enseñar, porque ahí ya no habría el peligro de que nosotros estemos con el corazón contaminado por el pecado, inclinados hacia el mal. Y en ese propósito, si la Biblia nos deja clara muchas de las preguntas y hay otras que están sin responder, dejemos pues que el maestro más adelante, ya en la eternidad, nos las explique cara a cara. Así es. Y otra de las cosas que vamos a aprender hoy es que una de las cosas que nos limita a entender completamente y plenamente la Biblia es justamente nuestra mente finita. Es reconocer de que nosotros somos finitos y de ver que realmente la Biblia es un libro abierto que nosotros podemos descubrir tesoros cada vez más, aunque hayamos leído 30 veces el mismo versículo, vamos a seguir encontrando cosas nuevas. Eso nos demuestra la divinidad de Dios y de que es un libro inspirado por Dios. Correcto. Entonces, es maravilloso eso, ¿no? Ahora la última pregunta que le voy a hacer se la voy a dejar para la conclusión. Y entonces ahora vamos a comenzar con la lectura del capítulo. Pero antes me gustaría recordar a todos nuestros amigos que nos están viendo que ustedes también pueden leer con nosotros el capítulo mientras nosotros lo vamos leyendo, buscando el enlace que va a aparecer en la descripción del video o también buscando el libro El Camino a Cristo, ya sea que lo tengan físico o que lo tengan de manera digital por los diferentes medios que se puede conseguir y así ustedes puedan leer este capítulo junto con nosotros, el capítulo 12. ¿Qué debe hacerse con la duda? Así que comenzamos a la lectura. Yo comienzo el primer párrafo y ahí continuamos, ¿sí? Dice, muchos, especialmente los que son nuevos en la vida cristiana, se sienten a veces turbados con las sugestiones del escepticismo. Hay muchas cosas en la Biblia que no pueden explicar, ni siquiera entender, y Satanás las emplea para hacer vacilar su fe en las sagradas escrituras como revelación de Dios. Preguntan, ¿cómo sabré cuál es el buen camino? Si la Biblia es en verdad la palabra de Dios, ¿cómo puedo librarme de estas dudas y perplejidades? Dios nunca nos exige que creamos sin darnos suficiente evidencia sobre la cual fundar nuestra fe. Su existencia, su carácter, la veracidad de su palabra, todas estas cosas están establecidas por abundantes testimonios que existan en nuestra mente, nuestra razón. Sin embargo, Dios no ha quitado nunca toda posibilidad de duda. Nuestra fe debe reposar sobre evidencias, no sobre demostraciones. Los que quieran dudar tendrán la oportunidad, al paso que los que realmente deseen conocer la verdad encontrarán abundante evidencia sobre la cual basar su fe. Y aquí una de las primeras cosas que me parece interesante es de que quizás muchos de los bebés recién nacidos quizás llegan a tener esas dudas de ¿será que hay una verdad absoluta? O llegan a pensar la Biblia realmente es una revelación de Dios y Satanás utiliza esos momentos de aprendizaje, de cosas para realmente alejarlos, ¿no? Y decir, no, no es una revelación de Dios, ¿no? Y dice, pero ¿cómo puedo entender qué camino tengo que seguir, qué debo hacer? Y a veces no les parece claro, pero nosotros tenemos que seguir avanzando por fe, ¿no? Correcto. Bueno, cuando nosotros tomamos una decisión, siempre los cambios al principio son complejos, difíciles,
de continuar, ¿ya? Y dentro de esos cambios, sabemos, o quizás no estábamos tan preparados, pero sabemos que el principio es lo más difícil. Y en la vida cristiana no está ajena de esto. Nos vienen dudas porque estamos recibiendo tanta información, Dios está dispuesto a enseñarnos de muchas maneras y lo mejor que Dios nos ha preparado a través de su palabra, evita hacer esto, no hagas esto, evita esto porque las consecuencias son terribles y cada cristiano recién convertido, en el momento de abrir la palabra y, y entender esto, pero si todos los demás lo practican, es necesario que yo esté yendo. Lo que nosotros tenemos que entender es que estamos yendo en contraflecha. Y eso te va a llevar a ti a una experiencia única que seguramente no va a ser la mejor en un principio, pero a medida que vayas avanzando, como tú dices, vas a entender cuáles son los propósitos que Dios tiene para continuar y crecer espiritualmente. Sí. Y algo que también me gusta de lo que acabamos de leer es que dice que Dios nunca nos exige que nosotros le creamos sin darnos evidencia. O sea, Él nos da suficiente evidencia para que nosotros podamos creer. Pero dice que hay una diferencia entre las evidencias, o sea, que debemos basar nuestra fe sobre evidencias y no sobre demostraciones. ¿Y cuál es la diferencia entre evidencias y demostraciones? Evidencias es cuando, por ejemplo, en un juicio las personas llevan pruebas. El juez no puede ir, no vivió ese momento, no estuvo en ese momento, por ejemplo, cuando la Biblia nos dice, ¿no? De que Dios creó las cosas en 6 días. Y nosotros no podemos, o sea, no podemos pedirle que nos lo demuestre, porque no estuvimos ahí en ese momento cuando lo creó, no lo vimos con nuestros ojos, no hay como esa comprobación de que eso sea verdad. Eso requiere fe también. Pero Dios nos da esas evidencias en su palabra, nos da también evidencias en nuestra propia vida y de cómo es su poder, de cómo Él actúa en nuestro corazón. Y nosotros necesitamos basar nuestra fe en las evidencias que encontramos tanto en la Biblia como en nuestro día a día, ¿no? De las evidencias de su amor. Es correcto. Y otra de las cosas es que todas las personas vamos a tener la oportunidad de dudar. Dios no nos obliga a creerlo sin dudar, pero que dice que todas aquellas personas que realmente tienen ese deseo de encontrar la verdad, van a poder encontrar abundante evidencia en la cual basar su fe. Yo me acuerdo que cuando yo tuve también justamente como a esa edad, no sé, o tal vez un poco después, así más fuerte de alejarme quizás de la iglesia y de Dios, porque uno siempre intenta estar cerca de Dios, pero como que a veces tenemos relaciones muy superficiales con Dios. Y cuando yo decidí acercarme y decir, bueno, Señor, yo quiero tener una relación cercana contigo. Quiero una relación verdadera, no quiero algo superficial. Ahí fue cuando Dios comenzó a hablarme realmente al corazón y comenzó a mostrarme su carácter a través de la Biblia y comenzó a tener otra belleza la Biblia. Y ahí yo comencé a ver evidencias no solamente con lo que estaba aprendiendo y lo que estaba leyendo, sino con mi experiencia propia, las cosas que yo me había dado cuenta de que yo tenía que dejar, pero para mí era muy difícil. Y Dios trabajaba en mi corazón y yo decía, wow, ¿cómo dejé esto que me parecía tan difícil? Y así debe ser. Y Dios te da la evidencia de su poder, ahí también transformando tu corazón. Y quizás todas las personas que nos están viendo pueden tener ese momento de duda o de incertidumbre, pero lo mejor que nosotros podemos hacer es buscarlo queriendo encontrar realmente la verdad, porque se nos va a manifestar Jesús, que es el camino, la verdad y la vida, ¿no? Y ahí vamos a poder avanzar y realmente probar y ver, ¿no? Vamos a poder ver
aquellas cosas que no podemos ver actualmente, ¿no? ¿Puede continuar con la lectura? Muy bien. Dice, es imposible para el espíritu finito del hombre comprender plenamente el carácter de las obras del infinito. Para la inteligencia más perspicaz, para el espíritu más ilustrado, aquel santo ser debe siempre permanecer envuelto en el misterio. ¿Puedes tú descubrir las cosas escondidas de Dios? ¿Puedes hasta lo sumo llegar a conocer al Todopoderoso? Ello es alto como el cielo. ¿Qué podrás hacer? Más hondo es que el infierno. ¿Qué podrás saber? Esta es una de las preguntas que está mencionando en Job 11 y, y sin duda Job en un momento muy duro de su vida en la que prácticamente perdió todo, hasta su salud, se encontraba solo y cuestionó al Señor. Y el Señor le dijo, ¿y dónde estabas tú cuando yo fundé los cielos y todo lo que en ellos hay? No necesitamos nosotros de ninguna manera cuestionar a Dios. Necesitamos creer que en un momento dado Él va a responder las maravillosas obras de su creación. Hoy estamos en un mundo ya destruido, en un mundo que cada vez se está debilitando, está manifestando de muchas maneras, catástrofes, terremotos, desastres climáticos. Está manifestando que ya va a llegar a su fin, que Jesucristo va a venir. ¿Ya? Y nosotros, está bien que nos enfoquemos en la ciencia, está bien que investiguemos, está bien que busquemos a través de evidencia, de conocimiento, de superarnos, porque Dios desea eso. Pero no tenemos que perder lo más importante. Dios nos dice, tú tienes un propósito aquí en esta vida, también tienes un propósito, ¿ya? Y para ello, vamos a ir respondiendo más adelante también. Sí. Y algo que es importante que nosotros entendamos es que dice es imposible para el espíritu finito del hombre comprender plenamente el carácter o las obras del infinito. Y eso siempre lo tenemos que tomar en cuenta cuando leemos la Biblia, que Dios es un ser infinito y que nosotros somos finitos y que nuestra mente todavía tiene un límite, tenemos un límite de comprensión, ¿no? Y un límite de entendimiento, pero obviamente podemos ir creciendo de gracia en gracia hasta que se completen toda nuestra formación y obviamente lleguemos al cielo y vivamos la eternidad, que allá igual vamos a seguir creciendo. Pero eso es impresionante y eso nos tiene que llevar a la humildad ya que necesitamos ser enseñados por Dios directamente, porque si nos enfocamos en nuestra ciencia o lo que nosotros podemos saber, no vamos a poder llegar a comprender a Claro, Dios. sí, concuerdo, porque es imposible para el espíritu finito del hombre comprender plenamente el carácter de las obras del infinito, como si todas las aguas del mar pudieran caber en un vaso de agua. Es, Sí, es bastante complicado a absorber y buscar respuestas cuando todavía nosotros estamos en este cuerpo finito. así es. El apóstol Pablo exclama, oh profundidad de las riquezas, así de la sabiduría como de la ciencia de Dios. Cuán inescrutables son sus juicios e ininvestigables sus caminos. Mas aunque nubes y tinieblas estén alrededor de él, justicia y juicio son el asiento de su trono. Pero donde comprendemos su modo de obrar con nosotros y los motivos que lo mueven, descubrimos su amor y misericordia sin límites unidos a su infinito poder. Podemos entender de sus designios cuánto es bueno para nosotros saber, y más allá de eso, debemos confiar todavía en la mano omnipotente y en el corazón lleno de amor. Aquí este párrafo lo que me gusta es de que habla que quizás nosotros ahorita estemos viendo como en un espejo, no como cara a cara a Dios, ¿no? Pero tenemos que entender que su asiento son justicia y juicio. Y dice que cuando nosotros comprendemos y vamos experimentando, y esto es una cuestión de experiencia, como cuando
En Apocalipsis se habla de los 144,000 que ellos tienen una experiencia con Dios y ellos no pueden compartir su experiencia con otros. Y eso es algo importante cuando nosotros decidimos y le decimos, Señor, yo quiero poder conocerte por mi propia cuenta y comenzamos a tener esas experiencias con Él. Vamos a comenzar a entender cómo es que Él trabaja con nosotros. Y a veces no solamente el pedirle, sino el intentar abrir nuestros ojos a ver cuántas bendiciones nos ha dado Dios. Porque a veces no, a veces lo pasamos por alto, pero realmente que nos dé un techo, que nos dé salud, que nos dé fuerza, que nos dé vigor, que nos dé inteligencia. Esos son beneficios que día a día Dios nos los regala y que nos da la oportunidad de poder seguir viviendo y avanzando. Y entonces, si nosotros agradecemos a Dios y vemos todas las cosas maravillosas que Él nos ha dado y cómo Él está motivado por ese amor, realmente vamos a entender cómo es que Él trabaja. De a poco, pero por experiencia propia. Y algo importante es de que Dios nos va a dar a conocer lo que es bueno para que nosotros sepamos. Y lo demás, tenemos que confiar en Él. O sea, si yo no entiendo esto, si no me has revelado esto, bueno, yo confío en ti y confío en en tu omnipotente poder y en tu omnipotente mano y en que tienes un corazón lleno de amor. Interesante porque en Salmos 97:2 indica, nubes y tinieblas están alrededor de él, justicia y juicio son el asiento de su trono. Pero esta frase me gusta mucho más. Podemos comprender lo suficiente de su trato con nosotros, ya, cuál es el trato que tiene Dios con nosotros. Y ese trato es, por supuesto, el amor y los motivos que le impulsan para discernir en Él un amor y misericordia sin límites unidos a su poder infinito. Entonces, toda base para entendimiento que está demostrado aquí en su palabra es que nosotros tenemos que comprender su amor para comprender lo demás. Así es, qué importante. Puede continuar con la lectura. La palabra de Dios, como el carácter de su divino autor, presenta misterios que nunca podrán ser plenamente comprendidos por seres finitos. La entrada del pecado en el mundo, la encarnación de Cristo, la regeneración, la resurrección y muchos otros asuntos que se presentan en las Sagradas Escrituras son misterios demasiado profundos para que la mente humana los explique, o siquiera los entiende plenamente. Pero no tenemos motivo para dudar de la palabra de Dios, porque no podemos comprender los misterios de la providencia de Él. En el mundo natural estamos siempre rodeados de misterios que no podemos penetrar. Aún las formas más humildes de vida presentan un problema que el más sabio de los filósofos es incapaz de explicar. Por doquiera se ven maravillas que superan nuestro conocimiento. ¿Debemos sorprendernos de que en el mundo espiritual haya también misterios que no podemos sondear? La dificultad estriba únicamente en la debilidad y estrechez del corazón o espíritu humano. Dios nos ha dado en las Santas Escrituras pruebas suficientes de su carácter divino y no debemos dudar de su palabra porque no podamos entender los misterios de su providencia. Hay un regalo que Dios nos da. Hay misterios que nos ha revelado. Y estos misterios se van cada vez haciendo mucho más claros cuando el corazón humilde de un servidor está dispuesto a aceptar, a entender y sobre todo a pedir la dirección de su espíritu. Así es. Entonces, es claro lo que menciona en este párrafo. Ya estamos siempre rodeados de misterios. Eso es correcto. Y Dios permite que la ciencia avance, que se vayan demostrando algunas de sus creaciones en su esencia. Pero aquí, con esto me quedo, hay aún las formas más humildes de vida presentan un problema para el más sabio de los filósofos, aún que es difícil o incapaz de explicar. Nosotros
aún cuando hablamos de los antediluvianos que vivían hasta un milenio de vida, ya pasaban gran parte de su vida formándose. La ciencia estaba muy desarrollada, probablemente no como la de hoy, ya, pero sí pasaban siglos estudiando, entendiendo, y esto forjó un enlace con el pecado. Y Dios decidió en su sabiduría acortar la vida para nosotros. Ya, y es como la conocemos ahora. Estamos en un proceso degenerativo, vamos a hablar así, a medida que pasan más los años. Ya, pero antes no fue así. Dios le había dotado a Adán sabiduría, inteligencia. Todo lo que nosotros desconocemos en un momento fue para el hombre una luz, fue un entendimiento claro. Hoy no lo poseemos, pero nos dejó la palabra, la santa palabra, que nos guía poco a poco hacia dónde tenemos que ir caminando. Y nos pide a través de ella que nosotros creamos y tengamos y no nos soltemos del creador de las cosas. Así es. Y algo que a mí me gusta de lo que dice aquí, de que realmente nosotros hay cosas en las que no nos tenemos que meter, ¿no? O sea, por ejemplo, intentar entender cómo entró el pecado en el mundo. Yo me acuerdo que mi mamá siempre me contaba que hablaba con mi abuelo y le decía, pero papá, ¿por qué Eva pecó? ¿Por qué Dios no mató a Eva? Y cosas así. Y, y su papá le decía, bueno, las cosas que tenemos reveladas, o cómo fue que entró el pecado en el mundo, por qué digamos, la serpiente quiso engañar a Eva. Entonces, las cosas que tenemos que reveladas las podemos entender, pero las que no son reveladas no las vamos a entender en esta tierra, ¿no? Y tampoco, y quizás en el cielo Dios nos responda, Dios, vos tengas la oportunidad de hacerle esas preguntas, le decía mi abuelo, ¿no? Su papá, de usted y de mi mamá. Y realmente es así, hay cosas que es importante que no nos tengamos que meter. Por ejemplo, esto también de la encarnación de Jesús. Y hay muchos otros asuntos que es un misterio, que Dios permanece con la boca cerrada en este asunto, guardándolo para sí, porque quizás nosotros no lo podamos entender. Así como cuando Jesús estaba en esta tierra y le decía a sus discípulos, ustedes todavía no están preparados para recibir ciertas cosas. No, todavía no, su corazón o su mente no lo pueden entender, no lo pueden recibir. Pero yo creo que a medida que nosotros vamos creciendo espiritualmente, Dios se nos va revelando de distintas maneras. Pero hay asuntos en los que si realmente no hay revelación, está bien, aceptar su voluntad Y no era ni su tiempo, y tal vez. claro, Entonces, hoy tenemos muchas más luces que los mismos discípulos, escritores humanos que escribieron, sí. por ejemplo, Juan el Apocalipsis. Había cosas que no entendía y hoy lo sabemos. Entonces, esa es una bendición para nosotros en estos tiempos. Fueron dados estos misterios para Para nuestro conocerlos. tiempo, ¿no? Así es. Para el tiempo del fin. Dice, el apóstol Pedro dice que hay en las escrituras cosas difíciles de entender, que los ignorantes e inconstantes tuercen para su propia destrucción. Los incrédulos han presentado las dificultades de las sagradas escrituras como un argumento contra la Biblia, pero muy lejos de ello, estas constituyen una fuerte prueba de su divina inspiración. Si no contuvieran acerca de Dios, sino aquello que fácilmente pudieran comprender, si su grandeza y majestad pudieran ser abarcadas por inteligencias finitas, entonces la Biblia no llevaría las credenciales inequívocas de la autoridad divina. La misma grandeza y los mismos misterios de los temas presentados deben inspirar fe en ella como la palabra de Dios. O sea, una de las pruebas claras de que la Biblia es la palabra de Dios, es de que nosotros no la podemos comprender plenamente, de que vamos a ir avanzando y mientras vayamos avanzando se nos van a ir revelando. Y cuando uno tiene una experiencia de que, por ejemplo, yo quería entender qué era el día de Dios, que eso que dice tanto
está cercano el día del Señor, ¿no? Cerca está y siempre se pone con una tinta un poco eh, como que repetitiva. no solo repetitiva, sino de llamamiento, o sea, de aullar, de clamar, de así como de tristeza, de angustia, de agonía, ¿no? Y yo le dije a Dios, bueno, Señor, quiero entender qué es el día del Señor. Y entonces uno abre la Biblia y comienza a descubrir un pasaje y comienza a desglosarlo y cómo este tiene más árboles y más ramas y entonces todo está y uno ve cómo todo está conectado y que si uno le pide la sabiduría a Dios y uno le pide su ayuda, Dios te revela. Y lo que yo pude comprender por digamos, la correlación entre los versículos, que nosotros también tenemos que leer la Biblia así, un versículo junto con otro, o sea, la Biblia se explica sola, es de que el día del Señor es el día de la ira del Señor, el día específico no del Señor, pero es todo un proceso, tiene un proceso antes, un proceso después, que incluye el juicio de Dios, entonces realmente es muy abarcante, pero lo que quiero enfatizar de esto es que cuando nosotros hay algo que nos interesa saber, vayamos a preguntárselo a Dios directamente, decirle, bueno, Señor, yo nunca he estudiado esto, yo nunca he estudiado profecías, por ejemplo, hay mucha gente que quizás le tiene miedo a las profecías porque no las entiende, o yo nunca he estudiado este tema que me interesaría saber, o qué dice Dios acerca de la familia, qué dice Dios acerca de la mujer, qué dice Dios acerca del varón, de cuál es su función, que cualquier cosa que nosotros tengamos duda, no tengamos miedo de ir a preguntársela a Dios directamente y que Él nos lo va a revelar. Y lo más hermoso es que cuando nosotros comencemos a abrir, digamos, ese abanico, vamos a poder encontrar más tesoros. Es una partecita que tiene más cosas y otra partecita con más cosas. Entonces, Dios realmente, y cuando uno la lee así de esa manera, se da cuenta de que tiene inspiración divina, porque es infinita, así como Dios es infinito. Y esto provoca que la duda ya vaya desapareciendo. Sí. Ya. Entonces, eh, como Pedro dijo en un momento, cosas difíciles de entender que los ignorantes e inconstantes tuercen para su propia destrucción. Es increíble cómo el hombre es capaz de inventar cosas para destruir todo, en honor al desarrollo económico, por ser una potencia en sí. Entonces, todos esos avances provocan destrucción. ¿Ya? Dios tiene sus razones para no revelar todo. Y una de ellas es precisamente esto, ¿no? Porque cayendo en las manos equivocadas, en el pensamiento equivocado, solo va a provocar destrucción. Mientras Así que es. el Señor es el Señor de la vida, que puede hacer desde un simple hombre hasta el más ilustre de todos, un sabio. Así es. La Escritura presenta la verdad con tal sencillez y con una adaptación tan perfecta a las necesidades y los anhelos del corazón humano, que ha asombrado y encantado a los espíritus más cultivados, al mismo tiempo que capacita al más humilde e incauto para discernir el camino de la salvación. Sin embargo, estas verdades sencillamente declaradas tratan asuntos tan elevados, de tanta trascendencia, tan infinitamente fuera del alcance de la comprensión humana, que solo podemos aceptarlas porque Dios nos las ha declarado. Así queda el plan de la redención expuesto delante de todos nosotros, de modo que toda alma pueda ver los pasos que debe dar a fin de arrepentirse para Dios y tener fe en nuestro Señor Jesucristo y salvarse de la manera señalada por Dios. Sin embargo, bajo estas verdades tan comprensibles, existen misterios que son el escondedero de la gloria del Señor, misterios que abruman la mente que los indaga, aunque inspiran fe y reverencia al sincero investigador de la verdad. Cuanto más escudriña ésta la Biblia, tanto más se profundiza su convicción de que es la palabra de Dios vivo y la razón humana se postra ante la majestad de la revelación divina. Qué bonito esa última frase sobre todo. Algo que menciona aquí importante, no le importa a Dios qué tan instruido puede ser.
Él lo capacita. Lo que a Él le interesa es que nosotros tengamos el corazón dispuesto a servir, a entender y a aceptar su verdad. Así es, un corazón sincero. Qué importante es eso. Y algo hermoso es de que la Biblia es para todo público, apta para todo público, apta para dice, para los más cultivados, para los más inteligentes, pero también apta para los más humildes e incultos. O sea, nadie tiene excusa para decir, no, eso es para los que saben. Entonces, Dios realmente nos puede enseñar a todas las personas. Hasta a los niños les encantaba escuchar a Jesús, ¿no? Porque entendían sus palabras y a veces los niños tienen más fe, ¿no? Y dice que lo más importante de eso es que la Biblia inspira fe y reverencia al que está buscando sinceramente la verdad, al investigador sincero. Y algo hermoso es que cuando nosotros vamos con corazón sincero, Dios realmente nos da esa convicción de que la Biblia es la palabra de Dios y de que eso nos está capacitando, nos está ayudando a crecer. Y algo hermoso es que nosotros nos tenemos que postrar. Dice, la razón humana se postra ante la majestad de la revelación divina. Y entonces tenemos que ser humildes y llegar a postrarnos ante esa magnificencia de Dios. Correcto. Me estoy presentando ante el más sabio y mejor profesor habido y que habrá jamás. Entonces, ¿cómo tiene que estar mi corazón en ese momento? Humilde. Humilde. Ante usted, Señor, simplemente yo no sé nada. Así es. Dice, reconocer que no podemos entender plenamente las grandes verdades de la Biblia es solamente admitir que la mente finita es insuficiente para abarcar lo infinito. Que el hombre, con su limitado conocimiento humano, no puede entender los designios de la omnisciencia. Por cuanto no pueden sondear todos los misterios de la palabra de Dios, los escépticos y los incrédulos la rechazan. Y no todos los que profesan creer en la Biblia están libres de este peligro. El apóstol dice, mirad pues, hermanos, no sea acaso que haya en alguno de vosotros un corazón malo de incredulidad en el apartarse del Dios vivo. Es bueno estudiar detenidamente las enseñanzas de la Biblia e investigar las profundidades de Dios hasta donde se revelan en las Santas Escrituras. Porque aunque las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, las reveladas nos pertenecen a nosotros. Mas es la obra de Satanás pervertir las facultades de investigación del entendimiento. Cierto orgullo se mezcla en la consideración de la verdad bíblica, de modo que cuando los hombres no pueden explicar todas sus partes como quieren, se impacientan y se sienten derrotados. Es para ellos demasiado humillante reconocer que no pueden entender las palabras inspiradas. No están dispuestos a esperar pacientemente hasta que Dios juzgue oportuno revelarles la verdad. Creen que su sabiduría humana sin auxilio es suficiente para hacerles entender las santas escrituras, y cuando no pueden hacerlo, niegan virtualmente su autoridad. Es verdad que muchas teorías y doctrinas que se consideran generalmente derivadas de la Biblia no tienen fundamento en ella, y a la verdad son contrarias a todo el tenor de la inspiración. Estas cosas han sido motivo de duda y perplejidad para muchos espíritus. No son, sin embargo, imputables a la palabra de Dios, sino a la perversión de los hombres que los hombres han hecho de ella. Aquí hay varias cosas importantes, ¿no? Primeramente, nosotros reconocer que como seres finitos, como mencionamos ya, no podemos entender plenamente las grandes verdades de la Biblia, ¿no? Por otro lado, los escépticos y los incrédulos dicen,
llegan a rechazar la Biblia porque no la pueden entender. Y eso los frustra. Y por otro lado es que nosotros tenemos que estar libres de esto, o sea, que nosotros no estamos libres del riesgo de caer en estos errores. Porque si nosotros creemos en la Biblia, también podemos llegar a intentar comprenderla por nuestros medios. Y eso nos puede jugar una mala pasada, ¿no? Y otra de las cosas que aquí se menciona es de que Satanás trabaja para que nuestros sentidos no estén fortalecidos, es decir, para pervertir nuestras facultades, ya sea, no sé, con la alimentación, ya sea con la distracción. Y cuando, por ejemplo, nosotros pasamos mucho tiempo viendo redes sociales, mucho tiempo viendo YouTube, mucho tiempo, cuando vamos a leer la Biblia, por un lado nos parece aburrida, por otro lado no encontramos completo interés y es más nublado, es como que estamos más con los ojos más vendados porque, O distraídos. claro, porque estamos en nuestra mente dispersa en otras cosas, ¿no? Correcto. Entonces realmente es importante y pensar y realmente necesitamos estar dispuestos a esperar. Muchas veces tal vez se han encontrado con un librito de este tamaño, azul, ya, que solamente encierra el Nuevo Testamento. Yo no puedo entender el sacrificio de Jesús sin haber leído, sin haber estudiado el santuario. No puedo entender Apocalipsis sin complementarme con Daniel. Entonces, la Biblia en sí es un componente de toda la voluntad de Dios que tiene para explicarnos de principio a fin. ¿Ya? Y el enemigo va a usar cualquier mecanismo para distraernos, para torcer el entendimiento, aún los corazones que está buscando la palabra y la iluminación divina. Por eso algo que me gustó mucho que habías mencionado antes, es necesario orar y orar con fe. Señor, voy a estudiarte, voy a comprenderte, voy a conocerte, ya, y no lo puedo hacer distraído, no lo puedo hacer alejado o entrado en mis conceptos, entrado en mi razón. Tengo que hacer a lo que tú quieres enseñarme. Entonces, esa tiene que ser la premisa para comprender y estudiar sobre todo la palabra. Así es. Y esta frase que dice, no están dispuestos a esperar pacientemente hasta que Dios juzgue oportuno revelarles la verdad. Es decir, de que quizás en este momento puede ser que no comprendamos alguna parte de la Biblia, pero va a haber un momento en el que Dios sí vea oportuno que ya está preparado para recibir esta verdad. Y lo Claro. hace por misericordia, lo hace porque realmente si nos, por ejemplo, cuando estaba Jesús con los discípulos, había cosas que no le decía claramente porque no quería abrumar su corazón innecesariamente. Por ejemplo, cuando habla de su muerte, de que él iba a morir, muchas veces al principio de su ministerio lo habló en parábolas, lo habló eh, no diciendo específicamente porque en ese momento los discípulos no estaban preparados para recibir esa verdad. Y así pasa con nosotros y realmente tenemos que ser pacientes y ser perseverantes. O sea, si no entendemos algo ahorita, sigamos estudiando que en algún momento Dios va a verlo Si los, oportuno para revelarnos, si es su si los voluntad. discípulos estaban cara a cara con el Creador, imaginémonos nosotros, ¿no? Ahora tenemos que tener mucha paciencia, Así ¿no? es. Eh, Me permito leer. Él quiere, Dios, que aún en esta vida las verdades de su palabra se vayan revelando de continuo a su pueblo. Y hay solamente un modo por el cual se obtiene este conocimiento. No podemos llegar a entender la palabra de Dios sino por la iluminación del Espíritu por el cual ella fue dada. Hago un paréntesis aquí. Toda palabra es inspirada por Dios. ¿Quién fue el que estaba detrás de esta inspiración? Indicándole a los escritores el Espíritu Santo. Entonces,
¿A quién debemos buscar también nosotros? Al Espíritu Santo. Las cosas de Dios nadie las conoce, sino el Espíritu de Dios, dice 1 Corintios 2:11. Porque el Espíritu escudriña todas las cosas y aun las cosas profundas de Dios. Ya, eso también nos dice en 1 Corintios 2:10. Y la promesa del Salvador a sus discípulos fue: mas cuando viniere aquel, el Espíritu de verdad, el otro consolador, es decir, el otro como yo, ya, él os guiará al conocimiento de toda verdad. Dios desea que el hombre haga uso de su facultad de razonar, y el estudio de la Sagrada Escritura fortalece y eleva la mente como ningún otro estudio puede hacerlo. Con todo, debemos cuidarnos de edificar la razón, que está sujeta a las debilidades y flaquezas de la humanidad. Si no queremos que las Sagradas Escrituras estén veladas para nuestro entendimiento, de modo que no podamos comprender ni las verdades más simples, debemos tener la sencillez y la fe de un niño, estar dispuestos a aprender e implorar la ayuda del Espíritu Santo, el conocimiento del poder y la sabiduría de Dios, y la conciencia de nuestra incapacidad para comprender su grandeza, deben inspirarnos humildad, y hemos de abrir su palabra con santo temor, como si compareciéramos ante Él. Cuando nos acercamos a la Escritura, nuestra razón debe reconocer una autoridad superior a ella misma, y el corazón y la inteligencia debe postrarse ante el gran yo soy. Qué importante. Entonces, yo tengo duda de la palabra, tengo duda de Jesucristo, de su reencarnación, tengo duda del pecado, la entrada del pecado al mundo, tengo dudas acerca de la muerte, tengo dudas de que existen otros seres de los cuales nosotros no vemos, pero que están presentes en todo momento, ya, y la misma Biblia, la misma palabra nos enfoca de que cómo debemos eliminar estas dudas, buscando a Dios con humildad y buscando al Espíritu Santo, que Él fue, que tiene la tarea de recibir lo que Cristo les ha dado para entregarnos a nosotros. Así es, y algo que aquí me parece muy importante es de que Dios nos ha dado el razonamiento y es importante que nosotros lo utilicemos, porque, por ejemplo, hay un versículo que dice: venid, razonemos juntos, dice Dios nos llama a razonar con Él y a discutir las cosas que quizás no entendamos. Pero nunca, dice, debemos poner la razón como un Dios, como lo más importante, como que esté por encima de la fe o esté por encima de nuestra relación con Dios. Y porque tenemos que entender que nuestra razón está sujeta a nuestras flaquezas y a nuestras debilidades humanas. Entonces, nuestra principal, lo que tenemos que poner en primer lugar en nuestra vida es a Dios, como decíamos, de que Él sea el que nos revele su carácter y que tengamos la fe de un niño. ¿Por qué de un niño pone ese ejemplo? Porque los niños tienen eso de confiar en sus padres. O sea, confían en que lo que sus padres les dicen es lo mejor, es buscando su bien, y confían también en su protección, en su cuidado y en Y en que ellos obediencia. sí, de que ellos les enseñen, por ejemplo, de que sus padres los enseñen. Entonces, realmente nosotros tenemos que humillarnos como niños y siempre pedir e implorar la ayuda del Espíritu Santo, dice. O sea, nunca tenemos que abrir la Biblia sin pedir la dirección del Espíritu Santo, Correcto. porque si no podemos desviar cualquier cosa que nosotros intentemos entender. Porque en el peor de los casos estamos perdiendo el tiempo. Así es, en el peor de los casos, pero pueden pasar cosas peores también, ¿no? O sea, de que entendamos mal las escrituras y comencemos a hacernos teorías incorrectas, de que solamente nos alejen de Dios, ¿no? Así es. Hay muchas cosas aparentemente difíciles u oscuras que Dios hará claras y sencillas para los que con esa humildad procuren entenderlas. Mas sin la dirección del Espíritu Santo estaremos continuamente expuestos a torcer las Sagradas Escrituras
o a interpretarlas mal, en otras palabras, a mi conveniencia. Claro. ¿Ya? Muchos leen la Biblia de una manera que no aprovecha y hasta en numerosos casos produce un daño patente. Cuando el libro de Dios se abre sin oración ni reverencia, cuando los pensamientos y afectos no están fijos en Dios o no armonizan con su voluntad, el intelecto queda envuelto en dudas y entonces con el mismo estudio de la Biblia se fortalece el escepticismo. El enemigo se posesiona de los pensamientos y sugiere interpretaciones incorrectas. Cuando los hombres no procuran estar en armonía con Dios, en obras y en palabras, por instruidos que sean, están expuestos a errar en su modo de entender las santas escrituras. Y no es seguro confiar en sus explicaciones. Lo que escudriñan las escrituras para buscar discrepancia no tienen penetración espiritual. Con vista distorsionada se encontrarán muchas razones para dudar y no creer en cosas realmente claras y sensibles. Aquí yo veo 3 puntos importantes de que primeramente dice que cuando nosotros abrimos la Biblia sin oración, sin reverencia, primero, cuando nuestros pensamientos y nuestros afectos no están fijos en Cristo, es decir, cuando venimos a leer la Biblia por egoísmo, por nuestros afectos a nosotros mismos y que no estamos fijos en Jesús, en Dios, o no estamos en armonía con la voluntad de Dios y nuestro corazón está envuelto en duda, esas 4 cosas, mejor dicho, o sea, cuando no tenemos oración, cuando no estamos fijos en Jesús, cuando no armonizamos con su voluntad y cuando nuestro corazón está envuelto en dudas, la misma palabra de Dios va a llevarnos a la incredulidad, a llevarnos a desconfiar, a llevarnos a creer que no hay verdades, que no entiendo las verdades, ¿no? ¿Puedo yo no estar a favor de perdonar a mi enemigo? Y puedo irme a Levítico, puedo buscar algún pasaje en el que yo condeno a esta persona por una simple distorsión que yo no estoy entendiendo bien, como tú dices, por no pedir la dirección, por no estar colocados los ojos en la cruz. ¿Ya? Entonces, para sobresalir en el estudio de su palabra, tenemos que buscar la dirección, la fuente, como ya habíamos mencionado, que es el Espíritu de verdad. También me gustaría enfatizar de que dice que cuando los hombres no procuran estar en armonía con Dios, en obras y en palabras, por más instruidos que sean, dice que están equivocados en su forma de entender la Biblia, pero dice que tampoco tenemos que confiar en sus explicaciones. Es decir, que si hay una persona que no está en armonía con lo que dice, con lo que vive, que no está armonizando lo que dice con lo que vive, o sea, realmente no está entendiendo bien la Biblia y y podemos caer en el error de escuchar sus explicaciones, podemos ser engañados por sus Correcto. explicaciones. Y no está mal que cuando alguien de repente abra la Biblia, exprese algún mensaje y quizás lo ha hecho con una buena intención, pero no con la debida preparación o instrucción, no está mal que nosotros también acudamos, leamos, repasemos, comparemos, ¿no? Porque al final todo esto es un aprendizaje y Dios nos va a iluminar, Así, con este propósito. así es que cada uno de nosotros busquemos que no porque están predicando la palabra de Dios siempre va a ser lo correcto, sino que busquemos por nosotros mismos la verdad. Dice, pero disfráceselo como se quiera, el amor al pecado es casi siempre la causa real de la duda y el escepticismo. Las enseñanzas y restricciones de la palabra de Dios no agradan al corazón orgulloso lleno de pecado, y los que no quieren obedecer sus mandamientos fácilmente dudan de su autoridad. Para llegar al conocimiento de la verdad, debemos tener un deseo sincero de conocer la verdad y buena voluntad en el corazón para obedecerla. Todos los que estudien la Biblia con este espíritu encontrarán
en abundancia pruebas de que es la palabra de Dios y pueden obtener un conocimiento de sus verdades que los hará sabios para salvación. Entonces dice que podemos disfrazar de cualquier manera, pero que la mayor causa de nuestras dudas es nuestro amor al pecado. Y obviamente si nosotros nos podemos a pensar en nuestras propias vidas, ¿qué es lo que más nos hace intentar mover la palabra de Dios O torcer la verdad. o torcer la verdad a nuestro beneficio? Es de que no queremos aceptar eso que nos está diciendo y obedecer lo que está diciendo, ¿no? Y yo creo que todos podemos haber caído en algún momento en eso. De que, por ejemplo, no sé, no queremos guardar el sábado o leemos claramente que Dios va a bendecir a aquellos que le obedecen y obedecen los mandamientos. Y si nosotros no guardamos el sábado, ay, decimos, ay, pero es que yo necesito trabajar. O sea, Dios también, Él ve mi necesidad, Él ve que yo necesito ganar dinero, ¿no? Pero esa es como que una manera de torcerlo. Y ese es un pequeño ejemplo. Pueden haber miles otros ejemplos, ¿no? De que nosotros no queremos aceptar algo, no sé, la fornicación, y lo queremos disfrazar, dibujar de alguna manera, o comenzamos a dudar de que realmente es tan así. O sea, realmente si yo vivo en otro camino y voy por otro camino que no es obedeciendo la palabra de Dios, voy a poder tener mayores resultados, mayores placeres, mayores satisfacciones, quizás que tenemos nuestra mente equivocada, pero necesitamos escudriñar nuestro corazón y ver si hay algún pecado que nosotros estemos acariciando, que eso puede ser la causa real de nuestra duda y de nuestro escepticismo. Correcto. Cristo dijo, si alguno quisiere hacer su voluntad, conocerá de mi enseñanza. En vez de dudar y cavilar tocante a lo que no entendáis, prestad atención a la luz que brilla sobre vosotros, y recibiréis mayor luz. Mediante la gracia de Cristo, cumplid todos los deberes que hayáis llegado a entender y seréis capaces de comprender y cumplir aquellos de los cuales todavía dudáis. Hay una prueba que está al alcance de todos, del más educado y del más ignorante, la evidencia de la experiencia. Dios nos invita a probar por nosotros mismos la realidad de su palabra, la verdad de sus promesas. Él nos dice, gustad y ved que Jehová es bueno. En vez de depender de las palabras de otros, tenemos que probar por nosotros mismos. Dice, pedid y recibiréis. Sus promesas se cumplirán. Nunca han faltado, nunca pueden faltar. Y cuando nos acerquemos al Señor Jesús y nos regocijemos en plenitud de su amor, nuestras dudas y tinieblas desaparecerán ante la luz de su presencia. Sí, qué hermoso. Y algo que aquí me parece muy importante es que dice, mediante la gracia de Cristo, cumplid todos los deberes que hayáis llegado a entender. Es decir, y esto me hace pensar un poco a cuando yo estaba en ese proceso de acercamiento a Dios, ¿no? Era como que yo le dije, bueno, Señor, yo realmente quiero poder tener una relación real contigo y que no sea algo superficial. Pero yo todavía tenía cosas y todavía hoy en día tengo cosas que tengo que cambiar. Pero en esos momentos, a veces estamos como, por ejemplo, Naamán, cuando Dios le dice, ¿no? Anda, lavate en el agua, bueno, le dice en realidad el siervo del profeta, ¿no? Del profeta Eliseo, anda, lávate en el río Jordán. Y el río Jordán era sucio, con barro, todo. Y él no quería hacerlo, era como humillante para él, y encima era humillante para él que no haya salido a recibirle a Había Eliseo, ¿no? mejores ríos que ese. Sí, y le dicen sus siervos a Naamán, ¿no? El soldado sirio le dice, pero señor, si a usted le hubiesen pedido algo grande, algo muy difícil de hacer, no sé, ganar una batalla o algo, lo hubiese hecho, pero le ha pedido algo sencillo para hacer. Y a veces nosotros queremos eso, es como que no nos basta las cosas que ya hemos aprendido
y queremos algo grande para hacer. Y a mí me pasó en mi primer acercamiento. Es como que yo quería, Señor, dime, ¿qué tengo que hacer? ¿Por qué camino tengo que seguir? Y ahí Dios me llamó de diferentes maneras y me dijo, ¿ya has obedecido todo lo que has conocido hasta aquí? Y eso me hizo pensar, o sea, realmente lo he hecho y me hizo ver de que muchas cosas que yo sabía que tenía que hacer no las había hecho. Y lo que yo quería hacer era algo grande, algo diferente, algo significativo, algo que realmente genere un cambio. Pero si Dios nos ha revelado cosas, quizás las hemos dejado a un lado porque estamos buscando algo más. Entonces, pidámosle a Dios su fortaleza para poder obedecer todo lo que vayamos aprendiendo. Correcto. Algo que menciona aquí en Juan 16:24, eh, pedid y recibiréis. Dios es un Dios que está siempre dispuesto a dar. Entonces el problema no está en Dios, está en nosotros. Y nosotros para pedir a Dios, nos dice Dios, tú tienes que pedir de esta manera, humildemente, ya con deseo de encontrarme, con deseo de conocerme, porque si lo haces de otra manera, con seguridad, no me vas a encontrar a mí. Entonces Dios nos da la pauta y agradecido siempre con el Señor porque es un Dios que no solo está dispuesto a salvarnos, está dispuesto a informarnos, a darnos más luz para nosotros mismos, porque es para nosotros el beneficio al final. Así es. Y algo hermoso es de que tenemos que vivirlo por nuestra experiencia. O sea, dice que la mayor prueba a la que está a nuestro alcance es la de nosotros experimentar. Y Correcto. entonces no nos perdamos esta oportunidad de vivirlo por nuestra cuenta y no de solo escuchar historias. Dice, el apóstol Pablo dice que Dios nos ha libertado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino del Hijo de su amor. Y todo aquel que ha pasado de muerte a vida ha puesto su sello a esto, que Dios es veraz. Puede testificar, necesitaba auxilio y lo he encontrado en Jesús. Fueron suplidas todas mis necesidades, fue satisfecha el hambre de mi alma. Y ahora la Biblia es para mí la revelación de Jesucristo. ¿Me preguntáis por qué creo en Jesús? Porque es para mí un Salvador divino. Amén. ¿Por qué creo en la Biblia? Porque he hallado que es la voz de Dios para mi alma. Podemos tener en nosotros mismos el testimonio de que la Biblia es verdadera y de que Cristo es el Hijo de Dios. Sabemos que no estamos siguiendo fábulas astutamente imaginadas. Aquí me llama la atención lo que dice acá, ¿no? De que dice, ahora la Biblia es para mí la revelación de Jesucristo. Y eso es, por ejemplo, cuando se describe el Apocalipsis, dice, es la revelación de Jesucristo, dada por Dios el Padre, ¿no? Pero está esa frase explicando lo que es ese libro. Y es lo que en realidad es toda la Biblia, la revelación de Jesús. Y cuando uno comienza a comprender esto y comienza a leer la Biblia, comienza a interactuar con la Biblia, se da cuenta de que realmente es la revelación de Jesús. Y de que en Jesús encontramos ese Salvador divino, ¿no? Y de que en la Biblia encontramos que esas son esas palabras que necesita nuestra alma. Y es hermosísimo pensar en esto. Y cuando Jesús decía, ¿no? Ustedes creen que la Biblia les va a dar la vida eterna, ¿no? Pero es la que testifica de mí, o sea. Entonces, realmente tenemos que ir a la Biblia con la intención de encontrarnos con Jesús. Y así vamos a poder realmente ser salvos. Y no porque, ay, me quiero salvar, voy a leer la Biblia todos los días. No, sino quiero conocer a Jesús. Esto ya no nos deja duda de que la Biblia tiene poder, porque el poder viene de aquel que la inspiró.
Así es. Entonces, muchos milagros han sucedido, conversiones, vidas transformadas por este libro tan maravilloso. ¿Por qué dudar de él? Ya, si es como tú dices, es una expresión de la fuente, del personaje, ¿no? Que está en casi cada página de ese libro, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Así es. Leo este último párrafo. El apóstol Pedro exhorta a los hermanos a crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando los hijos de Dios crezcan en la gracia, obtendrán constantemente un conocimiento más claro de su palabra. Discernirán nueva luz y belleza en sus sagradas verdades. Esto es lo que ha sucedido en la historia de la Iglesia en todas las edades y continuará sucediendo hasta el fin. La senda de los justos es como la luz de la aurora, que va aumentando en resplandor hasta que el día es perfecto. Por la fe podemos mirar la vida futura y confiar en las promesas de Dios respecto al desarrollo de la inteligencia, a la unión de las facultades humanas con las divinas y a la relación directa de todas las potencias del alma con la fuente de luz. Podemos regocijarnos de que las cosas que nos confundieron en las providencias de Dios serán entonces aclaradas. Las cosas difíciles de entender recibirán entonces explicación, y donde nuestro entendimiento finito solo descubría confusión y designios quebrantados, veremos la más perfecta y hermosa armonía. Y ahora vemos oscuramente, como por medio de un espejo, mas entonces, cara a cara, ahora conozco en parte, pero entonces conoceré así como también soy conocido. Qué hermoso. En Primera de Corintios 13:12. Qué hermoso realmente. Y lo que más me gusta de todo lo que acabamos de leer es que dice que nos exhorta a crecer en la gracia. Y me llama la atención esa palabra que utiliza, crecer en la gracia. ¿Y a qué se refiere con eso? Yo me pensaba cuando lo leía. Y entiendo que la gracia es la salvación que Dios nos ha dado, porque es ese regalo que Dios nos da. Y nosotros necesitamos ese crecimiento en esa salvación, en ese regalo que ya Dios nos ha entregado a nosotros. Y ir avanzando de a poco con aquellas cosas que se nos va revelando, ir obedeciendo y creciendo, y Dios va a ir dando más luz hasta que lleguemos a esa plenitud, a ver cara a cara a Jesús, ¿no? Ya no como en un espejo, no borroso, sino cara a cara. Ya no habrá un velo, ya no habrá esta distancia, podríamos decirle visual, de no verle cara a cara al Señor. Sí, En su momento se manifestará y será un momento glorioso, un momento solemne, el cual nosotros estamos preparando, ¿no? así es, amén. Ahora me gustaría que usted nos dé su conclusión, pero también me gustaría que me responda a una pregunta que al vivir la experiencia que usted ha vivido y que quizás cada uno de nosotros también en algún punto diferente, en mayor o menor medida, ¿qué le diría a aquellas personas que están lidiando con la duda y quieren comprender la Biblia únicamente con la razón? Quizás, o ¿qué le diría usted a ese niño, digamos, de 15 años que era usted, eh, acerca de la Biblia y de el enfrentar la duda y quizás el comenzar a desobedecer y experimentar otras cosas? Yo le diría, primeramente a ese joven, que estar en el camino del Señor no es un tiempo perdido. Y por supuesto que vale la pena y mucho. Y, y si usted tiene duda, no se preocupe, estudie, conságrese, busque al Señor, lea su palabra, pida entendimiento y todo esto va a desaparecer. No va a ser fácil al principio. El enemigo no va a estar feliz con seguridad, pero usted es su oveja, es su hijo de Dios y por tanto Él va a venir en su respuesta. Amén. ¿Alguna palabra de conclusión quizás de todo lo que hemos leído?
Bien, la duda surge porque eh, en un momento no estamos alejados y tenemos algún pecado ahí acariciado que, bueno, uno de los motivos, ¿verdad? Que no nos permite desprendernos y correr hacia los brazos del Señor. Entonces, es importante que nosotros podamos ser desprendidos de esto y que alcancemos su misericordia y perdón. Así es. Gracias, tío, por haberme acompañado en este programa y bueno, ha sido un gusto poder compartir con usted estos momentos y gracias también por compartir su experiencia que quizás es un poco personal con otras personas, pero yo creo que puede ayudar a que si alguien se encuentra en ese momento de que ha pasado cosas en su vida y ha sido dolorosa, y de que está en una duda, está en una incertidumbre, pueda encontrar la luz y pueda encontrar de que realmente si nosotros nos acercamos a Dios, Él nos da mayor satisfacción y mayor gozo de lo que nosotros podemos esperar en el mundo, ¿verdad? Amén. Bueno, para mi conclusión me gustaría compartir algunos versículos que se encuentran en Salmo 139 y voy a leer el versículo 23 y 24. Dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Y yo creo que este es el llamado principal, por lo menos que me quedó a mí de este capítulo, es de que el Señor pueda examinar nuestro corazón. Que si realmente nosotros estamos viviendo en dudas o en escepticismo de creer si realmente hay una verdad absoluta, puede ser porque hay un pecado que estemos acariciando y estemos queriendo torcer la Biblia para poder seguir viviendo de la manera que nosotros estamos viviendo. Y mi mayor deseo es que primeramente se cumpla en mí el poder que Dios pueda escudriñar mi corazón y pueda. También aquí dice dos cosas importantes, ¿no? Dice, escudriñar el corazón, pero pruébame y conoce mis pensamientos. O sea, nos habla de las dos cosas, nos habla de nuestro corazón, hacia dónde están nuestras motivaciones, hacia dónde están nuestras inclinaciones, pero también qué cosas nosotros estamos teniendo en nuestros pensamientos, ¿no? Y que esas dos cosas puedan realmente estar alineadas a Dios y de que Él pueda quitar todas las dudas, todo el pecado que hay en nuestra vida para que nos pueda acercar cada vez más a Él. Y nosotros experimentemos, probemos y veamos, porque realmente si nosotros lo vivimos por experiencia personal, vamos a poder encontrar un Dios amoroso y un Dios que está vivo y está cercano a nosotros en nuestros momentos de necesidad. Así que ustedes no se pierdan la oportunidad de conocer a aquel Dios amoroso que ha dado a su Hijo para que nosotros podamos ser salvados. Dios los bendiga y gracias por estar con ustedes una vez más con nosotros.